Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días. No sé cómo lo estén pasando por allá. Mi nombre es Daniel Castillo y hoy, bueno, pues vamos a entrevistar a un experto en temas de divorcio, en temas legales. Pero antes de entrar a la nota, bueno, quisiera darles una breve introducción sobre una información a raíz de nuestro confinamiento que me parece muy, muy relevante. El tema de hoy, bueno, tiene que ver precisamente identificar cuáles son los casos de urgencia legal en este confinamiento. Y bueno, quiero comenzar leyéndoles una nota alarmante y que dice así: en plena pandemia del COVID-19 se disparan las llamadas por violencia doméstica. En marzo, los servicios de emergencia del país recibieron 26.171 llamadas relacionadas con agresiones Como que le hicieron contra una mujeres. muy profundo. Sí. Ah, siento que alguien se entró a nuestra sala, pero bienvenidos. Bueno, nada más les pido un poquito que sus micrófonos, porque no tengo ese poder de silenciarlos. Bueno, les comentaba que desde el inicio del confinamiento doméstico por la expansión del COVID-19, en marzo los servicios de llamadas relacionadas con emergencias en casa fueron alrededor de 26.171 llamadas, y básicamente es relacionado con violencia contra la mujer. El número es el más alto desde que comenzó este tema con el confinamiento. Según una nota del diario La Jornada, los datos registrados en todos los sistemas estatales, es decir, a través del 911, y compilados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en el año pasado el récord mensual fue de 21.678 las llamadas de auxilio por esta misma causa. Durante la expansión del confinamiento, es decir, durante este resguardo, la cifra se disparó en México. El primer caso de esta llamada se confirmó el 28 de febrero pasado, y de inmediato, de manera voluntaria, ya saben que mucha gente nos resguardamos, y el 23 de marzo se inició la Jornada Nacional Sanitaria de sana distancia, perdón, con medidas para disminuir la movilidad y la actividad social. De acuerdo con la jornada, funcionarias del gobierno federal alertaron del incremento de peticiones de auxilio procedentes de los hogares, de las casas, que significaba un ambiente de mayor deterioro, perdón, y de violencia en perjuicio de mujeres, niños y adultos mayores. No quiero seguirles leyendo más los datos, pero bueno, para esto tenemos hoy como invitado al licenciado Martín García Beltrán. Él es amigo mío también y es abogado experto en materia familiar, y él es fundador, junto con la licenciada Palafox, Laura Palafox, de Buen Divorcio SC, una organización legal dedicada a brindar apoyo no solo legal, sino también jurídico, y además de coaching, como nosotros le llamamos, ya que el licenciado Martín, además de ser abogado, también es un mediador privado. No les quiero también aburrir más acerca del currículum extenso de Martín. Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me alcanzas a escuchar por allá? Hola Daniel, buenas tardes. Yo te escucho perfecto. Oye, Hola pues, a las personas que se vayan sumando, bienvenidos. Ojalá y se sumen más, pero aquí estamos a tus órdenes. ¿qué tal, licenciada? Aquí también te alcanzo a ver. Sé que tienes ahí el micrófono, que están juntos. Bueno, muy bien, voy a entrar al tema porque creo que es muy relevante, porque lo que parece, decimos acá en Sistémica, una solución para una cosa, luego se convierte en problema para otra. Resulta que, bueno, el confinamiento nos trata de proteger y de ayudar respecto a no contagiarnos con este virus, pero por otro lado tenemos, como estaba leyéndoles la nota, que tenemos otros problemas colaterales, como ahora es el de la violencia. Martín, ¿a qué crees que se debe este tema del aumento de las llamadas de auxilio por violencia familiar? Mira, yo siempre soy de un pensamiento lineal y simple. Se debe básicamente a que no sabemos convivir. No sabemos convivir como familia. No es lo mismo convivir cada fin de semana o convivir después de que llegamos del trabajo o un ratito en lo que acompañamos a los niños al colegio, a
ahora que con este confinamiento, pues definitivamente estamos presencialmente, tete a tete, con la esposa, con los hijos. Imagínate tú las casas en que vive la familia ampliada, ¿no? Estoy con el suegro, la suegra, la abuelita, a veces los tíos o algún cuñado, etcétera. Entonces, el no saber convivir estando juntos durante tanto tiempo y bajo un mismo techo, implica situaciones cotidianas de las más ordinarias que se imagine uno, como el quién va a hacer la comida, quién va a levantar los trastes, o las simples costumbres que a veces no son muy sanas, nos llevan a que salga lo mejor de nuestra personalidad, pero lamentablemente a que salga también lo peor de nuestra personalidad. Entonces, pues las gentes, los miembros de la familia, pues obviamente a veces rezongan, por decirlo de alguna manera, a veces se rebelan contra ciertas situaciones de los hijos hacia los padres, entre cónyuges no se diga, ¿no? El señor pues saca a relucir que no me gusta cómo haces esto, y la señora contesta con otro reclamo, y cuando nos damos cuenta ya los reclamos ya remontaron hacia tiempos pasados en que pues te acuerdas lo que sucedió hace un mes o lo que sucedió hace medio año, hace 2 años, y definitivamente cuando las personas están dándose cuenta, ya esos reclamos ya se convirtieron en gritos, los gritos a veces en manotazos, en aspavientos, y lamentablemente pues sí, muchas veces se llega a los golpes. Para esto también es pertinente recordar que la violencia se da de manera verbal, también se puede dar de manera psicológica. Entonces, cuando están estos reclamos, definitivamente ahí ya se está generando violencia de una de las partes hacia la otra, pero muchas veces de ambas partes, ¿no? Porque también es muy común pensar que solamente es uno el que la genera y el otro la recibe. Entonces hay que estar muy atentos. Cuando se habla de violencia en estos casos como el que nos cuentas de las estadísticas, pues es porque ya uno de los dos ya fue objeto de una violencia física, lamentablemente. También, si me permites, me detengo ahí también un poquito en el tema de los datos que proporciona el financiero en la nota que nos compartiste muy amablemente, porque fíjate que dándole seguimiento a este tipo de cuestiones, resulta que hay diferentes estadísticas, ¿no? Unos hablan de un incremento de un 23%, otros hablan de un incremento del 30%, la Secretaría de Gobernación, por ahí en una nota, anunció que se habían incrementado hasta en un 100%, ¿no? La Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal está hablando de un incremento de hasta un 30% en la apertura de las carpetas de investigación por violencia familiar. Entonces, ha habido un incremento y las causas básicamente serían esas, ¿no? Que no sabemos convivir, y al no saber convivir se genera el conflicto. Al generarse el conflicto, tampoco sabemos manejar el conflicto, y esto hace que se desemboque todo en una violencia, Daniel. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿qué es un caso, vamos, no sé si lo diga de manera adecuada, qué cosa es un caso de violencia, vamos a llamarle una discusión familiar, tal vez por no saber convivir? Muchas gracias. ¿Y qué caso es un caso de una discusión cotidiana, por ponerle de alguna manera un nombre, a detonar a un caso de agresión física que esté en peligro la vida, en este caso, en su mayoría de las mujeres, por supuesto, y de los menores? Es decir, ¿cómo podríamos medir ese nivel de gravedad? Bueno, de hecho por ahí está circulando una cuestión que le llaman violentómetro, diseñado, tengo entendido, por personal de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y violencia se considera cualquier acto u omisión que tienda a agredir, a causar daño, a controlar o a inhibir a otra persona. Entonces, los especialistas consideran violencia incluso hasta una palabra, ¿no? Y de ahí se va hacia el extremo que tú quieras, llegando incluso al grado de homicidio o de feminicidio o de parricidio.
según sea el caso. Pero digamos que lo más común, lo más frecuente en esta etapa de confinamiento, pues son las agresiones verbales que al no saberse controlar y al no saber manejarse pueden derivar en un empujón, en una cachetada, en arañazos, en golpes, vamos, y dependiendo, repito, de la personalidad de cada quien, ese simple empujón o ese manotazo se puede derivar ya en una franca agresión, en una violencia que puede ocasionar lesiones. Tú hablabas de poner en peligro la vida, bueno, digamos, eso es lo que los abogados llamamos las más graves, ¿no? Las lesiones legalmente se clasifican en primeras, que tardan en sanar menos de 15 días, en segunda, que tardan de sanar más de 15 días, pero no ponen en riesgo la vida, aunque pudieran dejar una huella permanente, y las terceras, que son las que tardan en sanar más de 15 días y sí ponen en peligro la vida. En estos casos es importante que quienes nos escuchen sepan que hay a dónde acudir, hay instancias legales a las cuales comparecer. Para esto es importante también que sepan que pueden acudir a cualquier abogado, por ejemplo, con nosotros, pueden acudir y les damos toda la asesoría y todo el apoyo necesario para acompañarlos, asistirlos y asesorarlos ante la autoridad correspondiente. Están todas las instancias abiertas para la cuestión legal en casos de urgencia durante este confinamiento, durante este encierro. Es bien importante que sepan, ahora sí que no están solas. El gobierno de la Ciudad de México tiene abiertos unos centros de apoyo que se llaman Luna. Hay 16 centros en toda la ciudad, uno por cada delegación. También los ministerios públicos están trabajando para recibir las denuncias por violencia familiar, pero además, y esta es una parte importante que quiero compartir en esta charla, además, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estableció guardias, es decir, hay un juzgado permanentemente abierto para atender los casos de violencia familiar, los casos en que se requiere la pensión alimenticia y los casos en que las personas requieran la separación provisional de su cónyuge como medida cautelar. Igualmente están atendiendo casos de guarda y custodia. Entonces, si alguna persona sabe o ella misma es víctima o tiene necesidad de hacer del conocimiento de las autoridades, pues es pertinente llamar a su abogado. Nosotros como Bendigo estamos a la orden, ahorita damos los datos de contacto, pero sí hay a dónde acudir. Y también no sé si sea pertinente desde este momento proporcionarles el teléfono de atención de Línea Mujeres, Danielito, o más adelante. Sí, yo creo que es oportuno, digo, brevemente para hacer un resumen. Entonces, en este momento del confinamiento, digo, si me permites resumir, la autoridad sí está tiene acciones específicas que son denunciar, ¿no? Hay una línea en caso de sufrir algún tipo de violencia, eso es por un lado, y por el otro se puede acudir a un profesional privado como ustedes para poder poner en manos de expertos este tipo de casos. Pero, ¿qué se puede hacer antes de que, además de los números telefónicos que vas a proporcionar, qué puede hacer una persona que está encerrada, en este caso una mujer, por ejemplo, con un hombre violento? ¿Qué puede hacer? ¿Qué le recomiendas tú, más allá de hacer las llamadas telefónicas correspondientes? ¿Qué puede hacer cuando se siente o se encuentra atrapada, digamos, en esa situación, con alguien que probablemente viven a medio metro de distancia? Es decir, ¿qué se puede hacer en estos casos reales, Martín? Tú que tienes mucha experiencia en casos de violencia física. Mira, me encanta que hagas esa pregunta porque me da oportunidad de explicar un poquito. Todos sabemos perfectamente nuestras condiciones de vida diaria, todos conocemos a la persona con la que estamos viviendo, ya sabemos qué le molesta, ya sabemos qué no le molesta, sabemos cómo va a reaccionar ante tal palabra o ante tal situación, y entonces a veces inconscientemente provocamos ciertas circunstancias que van a generar tensión, conflicto. Entonces, en primer lugar, lo que se tiene que hacer así como básico, como esencial,
es no incurrir en esas palabras, en esas circunstancias. No, si ya sé que le molesta que le sirva el café frío, pues o que no se lo sirva, pues procuro evitar esa situación. Si me está pidiendo el café, pues ahora sí que lo sirvo de manera normal, como sé que le gusta. No se trata de someterse ciegamente, sino simplemente de evitar temas de conflicto, ¿no? Voy a evitar por mi parte que la otra persona sea lo menos conflictiva posible. También entonces le voy a decir a la otra persona, ¿sabes qué? Tú sabes que a mí esto me molesta, por favor evita hacerlo. Vamos a evitar esos roces en mayor cantidad posible. Cuando, no sea, cuando esto no se dé y de plano ya estemos en un conflicto, lo primero que tenemos que hacer, desde luego, es tratar de evadir. Aquí vamos a buscar nuestra personalidad evasiva y no la confrontativa. Todos tenemos una parte confrontativa, vamos a evitar ser confrontativos, vamos a privilegiar el diálogo siempre que se pueda. Ahora, déjame precisar, por evasivo, quiero decir, cuando sé que la otra persona, porque a todos nos ha pasado, ¿no? Están, no sé, bajo ciertas circunstancias las mujeres o los hombres, y sé que me está buscando pelea, y a cualquier cosita, y me está buscando pelea, y me está buscando pelea, pues evade, cámbiate de cuarto, ponte tus audífonos, enciérrate en ti mismo, ponte a leer un libro, etcétera. Tratar de evadir el conflicto hasta donde sea posible. Ya cuando no sea posible y estamos en una situación de ya una confrontación física, hay un gesto muy significativo, muy útil, muy práctico, muy sencillo, y es de plano ponerle la mano de frente y decirle, alto, piensa lo que estás haciendo. Eso es como una invitación muy firme a que el otro reflexione, recapacite y que se dé un tiempo él o ella también para pensar, pero simultáneamente estamos siendo firmes, nos estamos plantando de frente, mirando a los ojos y decirle, alto, piensa lo que estás haciendo para que las cosas no escalen. Desde luego son tips o son cuestiones que es muy fácil decirlo, ¿no? Ya al momento del conflicto, pues a lo mejor ni lo piensas y las cosas se van a incrementar. Ya cuando de plano se van a incrementar, pues sí, no hay vuelta de hoja más que llamar al 911 y que acudan unos policías, pues para que intervengan en la situación. Pero hasta donde sea posible, lo primero, tratar de ponerte a salvo, recluirte en una habitación, poner la chapa, evitar y dejar que las cosas se calmen, de tal manera que se evite un incremento en el conflicto. Ya cuando no se puede, pues sí, de plano, hablarle a la policía, llamar al 911. Ok, entonces, si me permites resumirlo, lo podría hacer como en dos medidas. Una puede ser preventiva, es aquella en la que me permite identificar situaciones de violencia, entonces evito la confrontación, le doy la vuelta para evitar que llegue a una situación más grave. Y digamos que ya la más, vamos a llamarle reactiva, pues es cuando ya hay que acudir a la autoridad o a un especialista, a un abogado, para que le dé, digamos, una solución a una cuestión donde ya estamos hablando de lesiones. ¿Podría ser bien así como lo he dicho, Martín? Claro, sí, porque en un caso así, pues simplemente se contactan con nosotros, los apoyamos, los acompañamos al Ministerio Público a que se inicie la carpeta de investigación y se sigan los trámites correspondientes, si es el caso, o si es el caso, digamos, ya en carácter civil, pues los llevamos al juzgado a lo familiar para que se decrete la separación de los cónyuges y se busque la salida del señor del domicilio o del generador de violencia, se busque la salida de esa persona del domicilio conyugal, o bien si ellos tienen a dónde ir, pues los acompañamos después de hacer las denuncias respectivas a su nuevo domicilio para que se separen y ya con un decreto judicial del juez que autorice esa separación. Dos preguntas más, Martín, salvo lo que quieras agregar. En estos momentos de contingencia y de resguardo, ¿es posible que aumenten los divorcios? Y en esa misma pregunta es, ¿se puede en estos momentos realizar un trámite de divorcio? A ver, qué importante pregunta y qué bueno que me la haces. Ahorita
sí se van a generar los divorcios. Bueno, déjame, ya sabes, como especialista uno siempre quiere acotar. El divorcio se puede dar de facto. Divorcio quiere decir separar. Entonces las personas pueden separarse. Eso sí, solicitar el trámite legal ante el juzgado competente ahorita no es posible. Solamente se podrá hacer hasta que reinicien las actividades normales en los órganos jurisdiccionales. De momento no es posible. Sin embargo, sí se tiene previsto que con este confinamiento las diferencias entre las parejas sean más agudas y por lo mismo ya estén prácticamente nada más esperando a que inicien las labores de juzgados para ya iniciar el trámite legal. Ok, Martín, y en estos casos, por ejemplo, que estamos resguardados y que estamos teniendo fricciones familiares, Buen Divorcio podría apoyar como mediador para poder sortear estas fricciones y generar mejores ambientes, o directamente lo recomendable es la separación. ¿Qué se hace en estos casos, Martín? ¿Qué podrían hacer ustedes como mediadores? Mira, nosotros desde el inicio de la contingencia, desde el inicio del aislamiento, ofrecimos nuestros servicios como mediadores y los estamos proporcionando en línea a través de las diferentes herramientas de Internet y también los estamos proporcionando vía telefónica. Siempre es pertinente buscar una solución pacífica antes de iniciar un juicio. Entonces eso sería lo más adecuado y sí estamos abiertos. Bueno, pues aprovecho para recordar el teléfono de nosotros, es 55 10 13 28, el 55 23 32 49 46 y en las redes a través de Facebook nos encuentran, de Facebook, de Instagram, de Twitter, nos encuentran siempre como Buen Divorcio. Entonces allí pueden contactar con nosotros y les podemos asistir, podemos intervenir en estos casos en que haya conflicto y tratar de que las partes lleguen a un buen arreglo. Si definitivamente lo que va a proceder es el divorcio, pues entonces les ayudamos también a hacer un convenio que tenga las características necesarias y suficientes para que haya una separación adecuada, legal y lo menos dañina para las partes, ¿no? Se trata de evitar un desgaste emocional entre las partes, también se trata, siempre se cuida y se privilegia el interés superior del menor, vigilando su sano desarrollo, y por lo tanto se establecen muy bien los conceptos de pensión alimenticia, guarda y custodia y el régimen de convivencias. Es decir, sí estamos abiertos y atentos a estas situaciones, Daniel. Es bien, me acaban de mandar ya sabes, por WhatsApp, una pregunta. ¿Qué pasa si en estos momentos el proveedor o el padre de familia no cumple con el tema de la pensión alimenticia? ¿Se puede hacer algo y qué se podría hacer? Sí, como te repito, están los juzgados familiares abiertos, bueno, un juzgado por día está abierto, el horario ahorita está limitado de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, se puede establecer una pensión alimenticia por comparecencia, acudiendo directamente a los juzgados familiares en Plaza Juárez número 8, aquí en el centro de la Ciudad de México, o bien, si tiene un abogado particular, acudir con el abogado particular para que las asista, y también nosotros estamos ofreciendo ese servicio de acompañamiento. Lo único que les pedimos es que nos proporcionen el acta de matrimonio, el acta de nacimiento de los hijos, y es muy importante que tengan los datos del trabajo del obligado alimentario para que se pueda girar el oficio correspondiente. Ahorita estamos con las vicisitudes de que tal vez la empresa esté cerrada o esté trabajando pues solamente a medias, ¿no? Limitadamente, pero sí se puede establecer la pensión alimenticia y es importante que lo hagan desde este momento si hay la necesidad, porque piensan, pues como estamos en contingencia, a lo mejor me espero hasta que se levante esa contingencia. No hay que hacerlo ya para que se empiece a realizar el cómputo. Es decir, la obligación alimentaria, aunque persiste todo el tiempo, no va a haber el derecho a cobrarla, sino hasta a partir de que el juez la decreta. Entonces es importante que ya se haga del conocimiento del juzgado a la brevedad para que empiece a computarse
ya esas cantidades que se van a pagar. Martín, por último, salvo lo que quieras agregar, yo te preguntaría, ¿qué, como mediador, como humanista, qué recomiendas a las personas que están viviendo violencia, que están considerando una separación? ¿Qué les recomendarías hacer de aquí a que probablemente se nos alargue hasta mayo? Algunos empiezan a especular que hasta junio. ¿Qué podrías recomendarles a las personas que están viviendo bajo esta posible violencia exacerbada por el confinamiento? ¿Qué sugerencia personal le podrías hacer? Mira, hay varias sugerencias, Daniel. Uno de los problemas por los que persiste la violencia es que no es visible. Se habla de la visibilidad de la violencia. Es decir, primera recomendación, no se callen, denuncien el hecho. Tienen que hacerlo del conocimiento de su abogado o de la autoridad correspondiente para que se tomen las medidas pertinentes. Entonces, esa sería digamos, la básica. Pero además, también que se informen. O sea, las personas a veces no quieren asumir la responsabilidad y no es suficiente decirle al abogado o denunciarlo a la fiscalía o al juzgado. Las personas tienen que informarse qué es la violencia, cómo se puede combatir, cuáles son los síntomas que yo como víctima puedo presentar y precisamente cuáles son los procedimientos legales para que en su caso no vuelva a ser víctima. Se llama revictimización. Ya fuiste víctima en casa y ahora la autoridad te victimiza porque es muy conocido que vas al Ministerio Público y no te quieren levantar el acta, ¿no? Como se dice comúnmente. Entonces, hacerlo del conocimiento, no callarse e informarse son básicos. Martín, ¿nos puedes recordar nuevamente dónde te pueden localizar, tus redes sociales, tu sitio web, etcétera? Sí, la página de internet, buendivorcio.com.mx, en Face, Twitter e Instagram como Buen Divorcio, y en los teléfonos 55 23 32 49 46 y el 55 10 13 28. Martín, ¿algo más con que quisiera cerrar esta charla, esta breve charla vía Skype? Pues únicamente con mis buenos deseos y las buenas vibras hacia todas las personas que estamos ahorita bajo encierro, que somos prácticamente todas, y pues a tratar de sobrellevar esto con inteligencia, manejar los conflictos que se presenten, que siempre se presentan los conflictos, o el conflicto es una parte inherente al ser humano, siempre estamos expuestos a ello, y saber manejarlo con inteligencia, poner el corazón y el pensamiento por delante para que no nos ganen nuestros impulsos y poder convivir mejor, aprender de todo esto que nos está pasando. Bueno, pues muchísimas gracias, Martín. Buen Divorcio, una muy interesante entrevista porque, bueno, pues tratamos de aportar algo con respecto a este confinamiento y ahorita el tema de la violencia pues parece que se va a seguir aumentando. Bueno, ahí tienen algunas sugerencias. Pueden consultarme en mi correo danielcastillo@periodistas, en nuestro canal de YouTube Boyotec. Y bueno, ya tienen ahí los datos de Buen Divorcio. Seguiremos tratando en próximos cápsulas, en próximos videoblogs, más temas acerca de la violencia, del divorcio, de la pensión, si Martín nos da la oportunidad. Muchísimas gracias, Martín, licenciada Fox, fundadores de Buen Divorcio, y pues ya saben, ahí tienen más datos y qué hacer en caso de que la violencia aumente en el hogar. Bueno, tienen varios tips. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima cápsula. Gracias a ustedes. Bye. Bye.